tips para prevenir las lesiones de cadera. 1. Evita los estiramientos y esfuerzos excesivos. 2. Elige ejercicios suaves como parte de tu plan de acondicionamiento físico. 3. Haz diferentes ejercicios durante la semana. 4. Organiza tu casa de modo que puedas evitar caídas. 5. Procura variar la postura al trabajar. 6. Controla tus niveles de vitamina D y calcio. Estamos aquí en nuestra mesa de conclusiones de tu programa Torre Médica con nuestros invitados del día, hablando pues de esas técnicas mínimamente invasivas tanto en reemplazos articulares de rodilla o de cadera. Y pues vamos a ver cuál sería el tiempo de recuperación que ambos pacientes necesitan, llámese en una cirugía de rodilla o de cadera, y contemplando si ellos requieren rehabilitación o no. ¿Qué nos pueden decir al respecto? Bueno, pues en la cirugía de cadera actualmente la recuperación para caminar es prácticamente inmediata. En 5 o 6 horas los pacientes pueden caminar con asistencia de unas muletas o una andadera. Y posteriormente a los 15 días, a los pacientes más jóvenes sin enfermedades, a los 15 días les quitamos el apoyo del andadero a las muletas y al mes ya prácticamente los dejamos realizar todas sus actividades cotidianas. Actividades deportivas hasta los 3 o 4 meses. Y esa parte de hablábamos de que la gente que nos operamos de cadera tenemos casi una rehabilitación individual, porque obviamente es una articulación que requiere otro tipo de manejo, pero hablamos que existen diversos tipos de prótesis, Salvador. ¿Cuáles serían los tipos de prótesis como opción para lo mínimamente invasivo? ¿Hay una sola prótesis o hay diferentes opciones? Bueno, doctor, hay muchísimos tipos de prótesis hablando de los materiales y la anatomía de la prótesis propiamente. Actualmente los dos rasgos más importantes en una prótesis es uno, el tamaño del vástago femoral, que es la parte que entra en el fémur, y la otra parte muy importante es los materiales que quedan dentro de la articulación. Utilizamos un par de fricción de cerámica con cerámica, que es el más duradero, que puede durar hasta más de 30 años. Y la otra combinación que utilizamos es cerámica con polietileno, que hay reportes que duran en un promedio de 27 años de vida útil. Los aspectos importantes. Germán, hablando en temas de rodilla, el tiempo de recuperación y la reintegración funcional para una persona que se opera en una hemiprótesis, por así decirlo, ¿qué posibilidad tiene de una reintegración funcional rápida? Sí, en el caso de la rodilla es un tema diferente. Platicábamos que la cadera no requiere mandar a una unidad de rehabilitación. En el caso de rodilla, sí. En la rodilla, el paciente de igual manera se para al día siguiente o el mismo día, si operamos temprano, en la noche se para a caminar con apoyo de muletas o andadera. Regularmente lo hacemos con andadera. Inmediatamente puede él empezar a caminar, ¿de acuerdo? Entonces, el tiempo de retiro de sutura oscila también entre 15 días. Y es ahí cuando decidimos mandar a terapia. En el caso de rodillas, sí es importante tomar una terapia física y rehabilitación porque la rodilla tiende más a hacer una fibrosis y a perder rango de movimiento. Entonces, en el caso de rodilla, sí es importante tener rehabilitación. Pero hablamos también de un tiempo de recuperación al término de sus actividades de la vida diaria, alrededor de los 2 meses, para actividad ya más física deportiva, 3 meses en adelante. Salvador, hablábamos también sobre aspectos clínicos que cuando la cirugía de cadera, la gente se reintegra una parte funcional, pero podemos contemplar que existen actividades prohibidas para ellos en esta cuestión postoperatoria. Pues como tal, actividades prohibidas no hay. Hay ciertas posturas del cuerpo que pueden favorecer a que en las primeras horas se pueda dislocar la prótesis. Algunas de ellas sería hacer rotaciones forzadas del muslo, por ejemplo, cruzar las piernas de una manera forzada, realizar posición en 4 de las piernas, o sentarse en asientos muy bajos, como sentarse en algún banco pequeño, o a veces la misma taza del baño hay lugares donde está muy baja. Entonces hay que evitar el flexionar demasiado la cadera, como ponerse en cuclillas o este tipo de cosas. Sería lo que estaría restringido en los primeros días, pero posteriormente se puede realizar todo. Actividad deportiva, incluso la gente me pregunta mucho de actividad sexual también, que es lo que últimamente se pregunta más, y no hay restricción. En realidad, un paciente que se le hace una cirugía mínima invasiva puede realizar
todo. Doctor Germán, ¿y cuáles serían las complicaciones más frecuentes que pudieran llegar a existir en este tipo de cirugías? Sí, eso es importante tocarlo. Las complicaciones más frecuentes es el riesgo de un trombo, que se forme un coágulo por el tipo de cirugía que se realiza, que se forme un coágulo y este coágulo sea capaz de migrar ya sea a pulmón o a corazón y cerebro. El riesgo de infección, que también es uno de los riesgos más temidos tanto por todo el cirujano ortopédico. Yo creo que ese es nuestro miedo, el riesgo de una infección de cualquiera de nuestras cirugías. Y la pérdida del movimiento asociado a una mala rehabilitación. Esas son las lesiones neurológicas, lesiones de algún vaso, alguna vena. Pero hay que tener en cuenta que esto se protocoliza previo a la cirugía. Entonces se forma un protocolo de seguridad con valoraciones específicas para disminuir, si esto existiera, un riesgo de un 20%. Con estos protocolos que hacemos de seguridad, ambientes controlados en quirófano, esto disminuye a menos del 1% ambos riesgos. Pero aún así siguen siendo riesgos que están en la cirugía. Digo, yo creo que en los dos casos, la protocolización de este tipo de actos quirúrgicos, tomando en cuenta que no estemos hablando de cirugías de urgencia, estamos hablando de cirugías de desgastes crónicos, en donde es una cirugía programada, planeada, en donde la reconstrucción y la planeación quirúrgica está hecha de manera multidisciplinaria, donde se descartaron infecciones orales, infecciones de vías urinarias. ¿Por qué? Por lo que de alguna manera se contempla que todo tejido que no corresponde al cuerpo tiene riesgo de colonización. En esa parte tenemos que involucrarnos las áreas clínicas para darles a ustedes la certidumbre de un paciente bien estudiado, bien evaluado médicamente, con los riesgos comórbidos cardiovasculares, y lo que de alguna manera implica para ustedes como cirujanos. Somos un equipo en el cual tenemos que darle a ustedes certidumbre, porque el reintegrar a una persona, la parte de Torre Urbana, donde la gente sale a ser entrevistada, dijo algo muy valioso la señora Mari en la entrevista en la calle. Yo acudí a una consulta con un ortopedista y, de acuerdo a la planeación quirúrgica, yo le consulté qué probabilidad tenía de éxito, y él me dijo que yo tenía un 80% de probabilidad de regresar a una vida funcional. Y dijo, me opero con usted, doctor, porque me transmite ese vínculo de confianza, porque me hizo una planeación quirúrgica correcta. Ese vínculo para un especialista de algo en la que la evolución social, porque hoy tenemos una sobrevida mayor, este tipo de padecimientos cada día tienen una expectativa diferente para ustedes como cirujanos, y para nosotros como clínicos el referir y contrarreferir pacientes de características diferentes por aspectos degenerativos nos da la pauta para rodilla, para cadera, para hombro y para otras estructuras, el hacer una buena planeación quirúrgica. ¿Cuál creen que sea el parteaguas en estas dos articulaciones tan importantes, en las que ustedes como profesionales que nos han hablado de cuestiones técnicas, robóticas, hablabas donde la llegada probablemente de un robot que te permite llegar de manera muy precisa a hacer los raspados específicamente de áreas que antes las teníamos que hacer con un fresado diferente? Hoy día el robot lo hace y no lo va a hacer más que al porcentaje que requiere por la medición específica. ¿Cómo creen que se ha revolucionado esto médicamente, Germán? Sí, lo mencionaba, lo más importante es tener un vínculo con el paciente para tener un buen análisis y una buena entendimiento de cuáles son sus riesgos, y trabajarlos para evitar que, si tiene riesgo de alguna infección, trabajamos esa infección para que sea un ambiente totalmente seguro, recordando que no es una cirugía de urgencia, es una cirugía 100% electiva. Entonces buscamos el mejor momento del paciente para exponerlo lo menos a riesgos. Y volteando hacia el otro tema, efectivamente la tecnología viene avanzando cada día. Yo creo que hay buenas señales de la presencia de estos dispositivos como de navegación, como son los robots, que nos ayudan a cada vez ser menos invasivos con el paciente y que las mediciones y los cortes sean mucho más precisos, y por lo tanto se traduce en un resultado mucho mejor para el paciente, con cirugías menos agresivas y que se reincorporen de manera casi inmediata a su actividad. Esa parte es importante contemplarla para la gente que nos ve a través de las pantallas y que está de acuerdo que el traerles a ustedes informaciones clara, precisa, pero en donde el conocimiento y el saber médico, para ustedes que han estado en centros de entrenamiento avanzado en tecnología,
y que estamos próximos a tener esas herramientas en nuestra práctica clínica, en nuestra práctica quirúrgica diaria. Hospitales como el Hospital Country 2000 se comprometen el día a día a que gente con el grado de expertise al cual han evolucionado cada uno de ustedes, sepa la gente que tiene el conocimiento y la teoría y la capacidad quirúrgica para resolver un problema serio de salud. Y obviamente la ortopedia ha sido algo que ha demostrado a la vuelta de muchos años tener una capacidad tecnológica avanzada con aleaciones, lo decían, con una durabilidad mucho más amplia para que la vida funcional de quien tenga la necesidad de hacerlo sea extendida para no tener que ser sometidos a otras intervenciones. A los dos, gracias por participar de esta entrevista y bueno, pues vamos a ir al glosario médico para continuar en Torre Médica. Muchas gracias. Gracias. Continuamos. Muchas gracias por continuar con nosotros en Torre Médica, su programa de especialidades, en esta tan gustada sección donde todos nos estamos preparando para el examen nacional de residencia médica, para el famosísimo ENARM, que en el ámbito médico saben perfectamente de qué es lo que estamos hablando. Y si usted me dice, Lalo, ¿qué es el ENARM? Cuando un médico termina su carrera y está buscando una especialidad, debe de presentar este examen. Si pasa o se acredita el examen, puede estudiar la especialidad. Si no es el caso, bueno, después le platicaré qué sucede. La realidad es que me da mucho gusto estar con Giovanna Tovar. Giovanna, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bienvenida nuevamente y vamos a intentar traducir lo que hoy hemos platicado a lo largo de este programa. Hoy estuvimos platicando sobre las prótesis de cadera y de rodilla, por supuesto utilizando la tecnología en favor del paciente. Y el primer término que buscamos el día de hoy traducido al español es traumatología y se refiere a esa rama de la medicina que busca estudiar y tratar, por supuesto, las lesiones traumáticas o como coloquialmente se le llama FC. Luego tenemos rodilla nativa. Esta es la rodilla natural de una persona, es decir, la rodilla que no ha sido reemplazada por una prótesis o por algún implante artificial. Y que todos en algún momento pues, nos gustaría seguir manteniendo, ¿verdad? Esas rodillas nativas, pero bueno, la naturaleza muchas veces hace su trabajo. Desgaste articular, y justamente cuando hablamos de desgaste articular en estas rodillas, nos referimos a la artrosis. Y bueno, luego tenemos la rodilla artificial. Este es un dispositivo médico diseñado específicamente para reemplazar la rodilla, además de replicar su función por completo. Tome nota de manera muy detallada del siguiente término, prótesis unicompartimental. Sí, ¿y a qué te refieres con eso, Lalo? Al reemplazo parcial de la rodilla, no es total. Al reemplazo parcial de la rodilla, eso es lo que significa justo la frase que aparece en este momento, la palabra que aparece en este momento. Y como se mencionó, artrosis es una enfermedad articular degenerativa que provoca mucho dolor, además de hinchazón y rigidez, y esta hace que haya una limitación en el desplazamiento de las personas. Y la última palabra que queremos compartir con ustedes o traducir al español es osteonecrosis, que se refiere a la muerte del tejido óseo, esto es la falta de suministro de sangre, que en algunos casos suele presentarse debido al uso y abuso de esteroides o al consumo excesivo de alcohol. Así es que mucho ojo con esto. Giovanna, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a usted y recuerde que lo esperamos en YouTube. Suscríbase, Torre Médica TV, y la siguiente semana por aquí nos vamos en Torre Médica, su programa de especialidades.